ustedes extrañar que debemos tener, y ya es algo dentro de los cuales o instrumentos que debemos tener a la mano en el curso de Derecho Procesal Penal, es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Eso es un instrumento muy importantísimo porque de alguna manera muchas de las normas que están reguladas en el Código Procesal Penal tienen fundamento constitucional. O sea, el derecho procesal penal y la Constitución Política de la República están íntimamente vinculados y ligados, que es necesario esto. Es decir, ustedes no pueden faltar a una audiencia, a un juzgado penal, sin que les acompañe básicamente la Constitución Política de la República, además del Código Procesal Penal y el Código Penal, obviamente, pues, pero no pueden dejar de tener a la mano y saber manejar el derecho constitucional. Porque en esa primera parte que nosotros vamos a dedicarle, le vamos a dedicar bastante tiempo a la Constitución, sobre todo esos primeros artículos que hablan o que regulan los derechos fundamentales. Vamos a retomarlos, algunas veces los tenemos que reexplicar para entenderlos claramente, porque a veces en derecho constitucional no les dan o les explican realmente el fondo o la importancia de lo que esa norma está regulando. Y lo digo no solo por decirlo, sino que obviamente la experiencia que he tenido y sobre todo en estar dando esta clase, ¿verdad? Es que me hace saber de que efectivamente esto resulta bastante importante. Y entonces nosotros vamos a tener que retomar estos conceptos. Y cuando nosotros empezamos a definirlos, a tratar de entender lo que la Constitución dice, vemos que lamentablemente nuestros profesores de Derecho Constitucional en algunos casos se vieron, no fue tan amplio como debería haber sido. No sé quién fue su profesor de Derecho Constitucional, o si todos tuvieron el mismo, o estaba el mismo grupo. No sé quiénes fueron sus profesores de Derecho Constitucional. El licenciado César Solares. Ah, el famoso loco Solares. Ese es famoso. Es decir, nos conocemos hace años, obviamente, va. Nos conocemos hace bastantes años y ese siempre andaba con toda una serie de locuras ahí. Y o sea que él ya las traía, no crean que se volvió loco ya con la edad, sino que él era ya así, ¿verdad? Incluso él estaba un poco más, era un poco más antiguo que yo, incluso ya él era auxiliar cuando yo lo conocí, ¿verdad? Yo lo conocí y sí, efectivamente, pues sí, tenía esas locuras. Después nos juntamos directamente cuando íbamos a hacer el examen privado, porque ahí resultaron que él todavía no lo había hecho y creo que estábamos en el mismo grupo cuando hicimos el examen privado, los exámenes privados. Pero bueno, sí, los recuerdo. ¿Alguien estuvo con Aguirre, Carlos Aguirre? Ninguno parece que estuvo, solo estuvieron todos con César Solares nada más. ¿Quién? Yo, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién? Yo no la veo. ¿Dónde está? Ahí está. Xiomara. Ah, sí, Xiomara, ya la vi. Es que sí, no la identifiqué por la gorrita, dije, yo no pensé que fuera usted. Entonces, sí, a usted se recibió con Carlos Aguirre. Sí, y con usted recibí el año pasado, pero se recuerda que por mi equivalencia dejé estudiar el sexto y ahorita lo retomé. Ah, vaya. También en la sección. Está volviendo a tomar entonces. Está retomando. Ah, vaya. Bueno, entonces ahí está, efectivamente, pero bueno, veo que entonces todos se recibieron con ellos. Entonces vamos a, como le digo, ampliar esos conceptos y vamos a ver algunos aspectos que realmente no son explicados. Entonces, la pregunta sigue latente. ¿Cuál creen ustedes que sean la importancia de los cursos de procesal? Los cursos de procesal. Yo lo pregunto directamente sobre el procesal penal, porque obviamente aquí estamos en esta clase, pero realmente es algo que no es aplicable únicamente a penal, sino también aplicable también a todos los cursos.
cuál es la gran importancia y por qué le debemos poner toda la atención y por qué efectivamente debemos estudiar y meternos mucho en el ámbito procesal. Si Algo en alguien resumen, sí, José Manuel. Algo en resumen podría ser poner en práctica lo que vendría siendo cualquier derecho sustantivo. Sí, obviamente, ¿verdad? Así teóricamente o hablamos sobre estas características en cuanto a clases y cursos. La única manera de hacer efectivo el derecho sustantivo es a través del derecho procesal. José Alejandro también tiene la mano levantada, no sé, para pedir otra botella o otra chela, no sé qué, pero cuéntenos, José Alejandro, ¿qué estás Yo tomando? pienso que tal vez porque los procesales aprendemos las distintas etapas, como cada derecho tiene distintas etapas, como el ámbito penal tiene sus propios procedimientos. Uh-huh. Sí, de alguna manera todos esos procedimientos son los que nos hace hacer efectivo el derecho sustantivo. El derecho sustantivo, si no hubiera un derecho procesal penal, pues no serviría de absolutamente de nada, porque no tendríamos cómo aplicarlas. Qué bonito es que el Código Penal sancione con 20 años un delito, pero resulta que nosotros no sabemos cómo hacer para que esa pena pueda lograr aplicarse o que un juez en un momento, en una sentencia, dicte una sentencia de 20 años por el delito, cualquier delito que tenga, por ejemplo, esa pena. Entonces nosotros para hacerlo efectivo tenemos que saber derecho procesal penal, porque requiere un procedimiento que, como les dije ya, y de alguna manera vuelvo a insistir y repetir, tiene que velar por las garantías y los derechos de los individuos, de los ciudadanos. Tiene que garantizarle ese derecho. Y sobre todo, como les digo yo, porque, y no crean que solo en Guatemala, es en todos los países, pues, o sea, en todos lados. Ahí vamos a ver algunas cosas, incluso dentro del programa, así, avanzado. Pues aquí nosotros usualmente hacemos que ustedes miren una película ahí del cine que de alguna manera dirán, bueno, ¿y por qué vamos a ver esa película? Y que se refiere a una investigación y a un proceso, y van a ver que de alguna manera, dentro de ese proceso que está en la película, que sucede en los Estados Unidos, resulta que a veces resultan alegando las mismas cosas, pues. ¿Ah? Entonces ahí, como le digo, en Europa y todo, los mismos derechos se exigen para los ciudadanos, siempre que sea un Estado de derecho, democrático y de derecho. Aquellos países que sí efectivamente respetan la Constitución. Entonces, ya en algún momento les había dicho yo en Penal 1, en Penal 3, de que si los doctos o los científicos del derecho penal dice que si uno quiere medir realmente qué tan democrático y qué tan respetuoso es de los derechos humanos y qué tanto garantiza al ciudadano los derechos humanos, pues vamos a revisar los archivos de los procesos penales, porque ahí es donde se mide efectivamente si un Estado respeta o no los derechos humanos, respeta su calidad de ciudadano. Porque como también hemos dicho y dijimos, eso sí, me recuerdo haberlo dicho, que el derecho penal es un instrumento violento en manos del Estado. Es violento. Entonces, tiene ese instrumento violento que tener ciertas medidas para medirle la mano, evitar que golpee, que no golpee con tanta violencia, sino que trate de ser moderado y aplicarla de acuerdo a los estándares, de acuerdo a los principios, de acuerdo a las garantías constitucionales y las garantías procesales. Entonces, ahí es donde efectivamente nosotros tenemos que garantizar esto en el proceso penal. Incluso llegamos al extremo, no sé si han oído ustedes esa frase precisamente porque a veces la dicen muchos, que los únicos quienes sí se les respeta y garantiza los derechos humanos es a los delincuentes, dice. Ahí tenemos que estar viendo que los delincuentes tengan derechos humanos y a los pobres víctimas no se les trata bien, que no se les trata mal,
comparado con los delincuentes, porque esos sí tienen derechos humanos, que solo para eso sirve el derecho penal, lo cual efectivamente ustedes van a comprobar que no es cierto. De alguna manera, tanto los derechos del sindicado, ¿verdad?, en igualdad de condiciones, porque eso es precisamente una garantía procesal, que en las mismas condiciones se debe respetar al sindicado, al igual que se debe respetar a la víctima también, incluso gozando de derechos similares, efectivamente, para poder resguardarlos y protegerlos. Tenemos que protegerlos definitivamente. Entonces, como le digo, eso no resulta siendo cierto, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a ir viendo algunos ejemplos que yo conforme vayamos en la clase. Pero bien, seguimos con la duda. ¿Cuál es la importancia para un abogado conocer derecho procesal? ¿Por qué es tan importante y por qué le debemos meter así todo el acelerador posible para efectivamente manejar este proceso, los procesos? De alguna manera, dentro del ámbito penal, lo que ustedes han afirmado, pues yo también los corroboro y los ratifico hablando de otras cosas, ¿verdad? Pero hay algo que posiblemente, definitivamente sigue en el ambiente y no se les ocurre. Así como abogados, si no sabemos derecho procesal penal, no vamos a ganar ni un centavo. Si no sabemos, el abogado no sabe derecho procesal, ¿cómo va a ir a ganar en un juicio? ¿Qué me sirve a mí saber de la teoría del delito, los elementos, las características y hablar todo el derecho sustantivo si no sé procesal penal? Si a la hora que alguien me hable de que si yo puedo llevar un juicio penal, resulta que, es que no conozco mucho procesal penal. Y de eso es lo que vive uno. A mí no me pagan nada por saber derecho o teoría del delito. A mí me pagan porque voy a un proceso y hago efectivo el derecho sustantivo, el derecho penal, conociendo cuáles son los elementos del delito, lo manejo y a través del proceso penal, que es donde me van a contratar a mí, donde me van a pagar a mí para poder llevar un caso penal. Igual, ¿qué tanto bueno saber civil si no saben ni procesal civil? ¿Qué tan bonito es saber mucho constitucional si a la hora de la hora ustedes no pueden presentar un amparo? ¿No pueden manejar el derecho constitucional? ¿Ya pensaron eso? ¿Para qué les sirve saber teoría del delito? Y todavía con el ardor y el dolor de las amaqueadas que les di el semestre pasado con el tema de la teoría del delito, si a la hora del proceso penal ustedes no saben cómo aplicarlas, cómo hacerlas efectivo y cómo ganar un caso. Y claro, ahorita lo oyen así, se ponen a pensar, pero posiblemente dentro de poco que ustedes terminen procesal penal, sobre todo este procesal penal 1, pues algunos de ustedes pues, ya podrá hacer pasantías, por ejemplo, o voluntariado, pero pasantías, puede ir a tribunales, a la defensa pública penal, al Ministerio Público, a tribunales a hacerlas de pasante, pues. Y ahí, efectivamente, muchos de los compañeros anteriores a ustedes o de otros grupos me han dicho que sí, efectivamente, que al principio pensaron que eras pura pajas y todo lo que se decía aquí, pero a la hora de la hora, ven, sí, ahí es donde se gana, ¿verdad? Ustedes saben cuánto pueden ustedes ganar como acusadores dentro de un proceso penal. Bueno, no digamos como defensa, pues. ¿Cuánto precisamente pueden pedir por llevar un caso o por llevar un proceso penal? ¿Tienen idea? Fácilmente un caso así de bastante importancia puede representarles para ustedes hasta 800,000 a 1,000,000 de quetzales. Ahí sí pararon las orejas, ahí se quedaron todos así atentos. No, se gana bien con los casos penales. Y se pide bien.
porque está desde el aspecto de la defensa o desde el aspecto de la acusación, o sea, asesorando al querellante o asesorando precisamente al sindicado como abogado defensor. Entonces, se gana bastante bien. Pero si ustedes no manejan el aspecto procesal, ¿quién los va a ir a buscar? ¿Quién va a ir a... si uno se recomienda solo, pues, y se recomienda solo llevando casos, y ahí se va conociendo, se va dando, se van informando, y obviamente ustedes empiezan a tener clientela y empiezan a buscarlos en la oficina para casos, pues. ¿Por qué? Porque saben procesar penal, les va bien en el proceso penal y que obviamente no pueden abandonar los conocimientos del derecho sustantivo. ¿Cómo olvidar o cómo saber cómo manejar el proceso penal? ¿Cómo defender a alguien que lo están sindicando y aparentemente tienen todas las de perder el sindicado? Pero hay veces que, como le digo, lamentablemente, por no ver cómo es que se aplica el derecho procesal penal, tal vez por procedimiento o algo, o por errores cometidos por el Ministerio Público, es que no logra condenarse a esa persona. Claro, dice, mire, usted no se siente culpable, me decía alguien, por estar defendiendo a estos criminales y de repente sabiendo de que él mató a alguien, usted lo está defendiendo y sale libre. ¿No le da pena a usted? ¿No le da vergüenza? Hasta vergüenza le debería dar. Mire, yo no sé. El que tiene que demostrar de que es culpable es el acusador. Y el que tiene que responder es el juez. Yo no puedo decirle que eres inocente o es culpable. Yo sé que es un ciudadano, está sometido a un proceso y de alguna manera el Ministerio Público cometió los errores que cometió y yo simplemente los señalé. Y si ya no se pudo condenar, no es culpa mía. Yo personalmente no me consta de que él haya sido culpable o inocente. Yo no sé. Yo no le pregunto a un cliente, mire usted de veras lo mató. No, eso pregunto yo. Eso no me interesa. Me digo, mire, usted está sindicado por este delito. ¿Qué pasó? ¿Qué me tiene que decir? ¿Verdad? No, que yo no estuve ahí, yo fui tal cosa y tal cosa. Mire, vamos ahí, empezamos a trabajar el proceso. Pero yo no puedo cuestionar a alguien, a un cliente mío, y preguntarle si es culpable o inocente. Por lo tanto, yo ignoro si lo es. Lo que sí sé es que el Ministerio Público no tiene suficientes pruebas, o las pruebas que usted cometió errores. Y por lo tanto, con esos elementos, yo se lo indico al juez. Y al verlos el juez dice, no, efectivamente, estos errores se cometieron. No pueden, como quien dice, valorarse la prueba. Y por lo tanto, sin pruebas yo no puedo condenar. Eso es lo que tiene que decir el juez también. Entonces, señores, eso es la importancia práctica para nosotros los abogados de manejarse procesales, los cursos de procesal. Y como les digo, es un consejo que podrían ustedes utilizar, porque posiblemente no se dedican a lo penal, se dediquen a lo laboral, se dediquen a lo civil, se dediquen a lo constitucional. Tienen que saber el procedimiento. Tienen que saber actuar dentro del proceso, de cualquier área de la que ustedes realmente les gusta, se sientan cómodos y de la cual van ustedes a ejercer la profesión. El tema es que, lamentablemente, cuando uno sale, se da cuenta que sí hay trabajo para los abogados. Es más, en materia penal es donde más trabajo hay, por eso yo se los contaba ya en un momento determinado en el anterior curso, de que chance para los que se dedican a penal, los que quieren dedicarse a penal, hay en los tribunales, hay en la defensa pública penal, en la Procuraduría General de la Nación, hay asesores contratados precisamente en materia penal, o sea que en las asociaciones de protectoras o ONGs de derechos humanos, los abogados penalistas son los que son contratados, pues. O sea, trabajo para los penalistas hay bastante. También existen para las otras áreas, pero la que más demanda y solicita personas de derecho penal
Es el derecho penal. Tribunales, defensa pública, ministerio público, organizaciones de derechos humanos y todo, andan precisamente buscando penalistas. Y sobre todo, obviamente, que manejen proceso. Entonces, esto es la importancia que tenemos en este momento. ¿Por qué? De alguna manera, para variar, ¿verdad? Con muy yo, y cómo soy, porque a veces, o porque me porto exigente. Porque debo exigirles y debo enseñarles para que ustedes efectivamente vayan a sobresalir en el momento en que ustedes vayan a ejercer su profesión como abogados. Entonces, esto es, como les digo, en términos generales, de alguna manera, algunos aspectos que ustedes deben saber en este caso. Ahora bien, como ya les había dicho, necesitamos que ustedes tengan como material a la mano su derecho constitucional, o sea, Constitución Política de la República de Guatemala. Esa no nos puede faltar en las clases porque con alguna frecuencia vamos a hacer alusión a algunas normas de carácter constitucional y conceptos básicos como el proceso y todo lo demás están definidos en la Constitución. Ahí están las definiciones precisamente. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran esos primeros artículos de la Constitución, y cuando decimos primeros artículos, estamos hablando de los primeros 46 artículos de la Constitución, la libertad, detención ilegal, notificación por causa de detención, y empiezan a leerlos o solo verlos, van a ver que la mayoría de esos artículos que están en la Constitución tienen referencia o tienen algo que ver con el derecho penal. Prácticamente, como les digo, un 80% de todos esos artículos tiene que ver con derecho penal. Y de alguna manera, cuando miremos nuestro Código Procesal Penal que ustedes deben de tener y vemos en las garantías procesales del artículo 1 hasta el 24, van a ver que de alguna manera se están transcribiendo o de alguna manera se están ampliando esos derechos constitucionales que estamos viendo ahí. Entonces, la primera parte, como le digo, de la Constitución tiene que ver mucho con derecho penal. Y la primera parte que dice las garantías procesales, precisamente se refieren también a esos mismos artículos que de alguna manera están en la Constitución. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde vemos que no pueden desvincularse o no pueden separarse el Código Procesal Penal y obviamente la Constitución Política de la República de Guatemala. Y obviamente pues siempre pedirles a ustedes que tratan de buscar, ¿verdad? Buscar efectivamente las ediciones más recientes donde está incluido los últimos acontecimientos o últimos cambios que pudieron haber. Como también está, y a veces está en leyes apartes, la aceptación de cargos, por ejemplo, que es algo que tiene mucha importancia y que obviamente debe estar en el Código Procesal Penal, la aceptación de cargos dentro de lo que es ¿verdad? Entonces, obviamente, pues eso es lo que yo les pediría, que buscaran, ¿verdad? Ese código. Obviamente, pues tampoco su código penal puede faltar, siempre lo que tienen que tener de alguna manera a la mano, porque prácticamente representa el qué, y el procesal penal es el cómo de la ley. ¿Qué es el contenido? ¿Qué es lo que tiene el derecho penal? ¿Y cómo vamos a hacer para aplicar? ¿Verdad?
cómo son los procedimientos, cuáles son las actuaciones que debemos de realizar para que sea efectivo el derecho penal. De tal manera que si no hay derecho procesal penal, ¿de qué sirve que haya un código penal? No sirve de nada si no sabemos cómo aplicar lo que está regulando el Código Penal. Y eso es lo que nos da precisamente en el proceso penal. Obviamente, dentro de las cosas que también hago, pues usualmente ya lo hice el semestre pasado, nosotros vamos a estar subiendo presentaciones, obviamente de alguna manera vamos a presentar algunos documentos en su página, en la página de Facebook que también ya se abrió y algunos ya están solicitando su ingreso, ¿verdad? Ahí vamos a subir materiales, pues sí. Ahí van a haber conferencias, clases de algunos profesores guatemaltecos, de algunos profesores extranjeros. Porque les cuento, tenemos un código procesal muy especial, que ya en algún momento les había dicho que de alguna manera el derecho penal está universalizado. ¿Por qué? Porque se está trabajando el Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica. Ese fue el modelo que precisamente se ofreció hace 32 años, 30 y pico de años o un poco más de 35 años, se ofreció para tener un código penal actualizado, un código procesal penal que contara con todas las instituciones modernas para que los procesos se lleven a cabo con mayor eficiencia y efectividad. Entonces, este modelo de código procesal penal ha sido adoptado por toda Latinoamérica y tiene mucho parecido con el sistema acusatorio anglosajón, o sea, el inglés y el norteamericano. Se parecen bastante en cuanto al sistema acusatorio que de alguna manera se hace efectivo a través de este código penal modelo para Iberoamérica. Es decir, nosotros fuimos el primer país a nivel de Iberoamérica que puso en vigencia ese modelo de código procesal penal. Y en Guatemala, antes de eso, los profesores que estábamos en esa época luchamos para que efectivamente darlo a conocer y señalar su importancia y que se trabajara y que se aprobara precisamente este código procesal penal. Nosotros en la facultad, eso fue lo que trabajamos. Y obviamente, pues este código procesal se aplica en todos los países de Iberoamérica. Posteriormente fueron adaptándolo varios países. En toda Centroamérica tienen el mismo modelo. Pues claro, habrán algunas variantes, algunas diferencias, pero si ustedes van a El Salvador, van a Honduras, van a Panamá, el código es similar. Tiene las mismas instituciones, ¿verdad? Tienen las mismas garantías y los mismos derechos. Claro, de acuerdo a la constitución que manejen también en cada país. Pero lo que es en Sudamérica también tienen este tipo de código penal. República Dominicana lo tiene también. O sea, todos tenemos a nivel de Iberoamérica el mismo modelo de código procesal penal. Tenemos las mismas instituciones. Como le digo, habrán algunos aspectos dada su evolución o sus individualidades en cada país, pero leen ustedes un código de cualquiera de esos países y encontrarán que son similares, se parecen mucho. En México, que ellos pensaron de que no, que ellos no querían ese modelo tipo para Iberoamérica, que no necesitaban ese modelo, sino que ellos iban a elaborar el propio. Total que ellos crearon todas las instituciones, las coordinaciones, sentaron a sus expertos para elaborar un código procesal penal que fuera acorde a los principios y garantías que tenía el modelo iberoamericano.
Total que lo sacan. Y les cuento, uno de los asesores que contrató o consultores que contrató México fue un alumno de la facultad. Incluso fue mi auxiliar en aquella época. Lo único es que él viajó más, se fue a Sudamérica y ahí se involucró con otras instituciones. Después crearon el Instituto Comparado de Ciencias Penales y todo. Y él logró formarse y estuvo como consultor en otros países en la puesta en vigencia el Código Procesal Penal. Total que uno de los consultores fue él y efectivamente hicieron su propio código. Pero cuando lo ven, hay mucho contenido que se parece bastante al que nosotros tenemos. Ese es Miguel Ángel Urbina, se llama precisamente el personaje del que le estoy hablando, pues. Entonces los mexicanos hicieron su código, se enorgullecieron que fue elaborado por ellos, pero muchas de las instituciones y todo son muy parecidas también. Hubo cambios y muy particulares y todo, pero básicamente estamos hablando de un mismo Código Procesal Penal. Entonces, imagínense llegar a este nivel el derecho penal, llegar a este nivel el derecho procesal penal. Que tenemos un Código Procesal Penal para Iberoamérica. Bueno, también se intentó hacer el cambio en España. Lamentablemente en España el sistema mixto francés, que cuando veremos los distintos sistemas, vamos a ver cuál es el sistema mixto, tiene mucha fuerza y eso fue un sistema elaborado por los franceses. Entonces ahí tiene mucha fuerza precisamente esto a nivel europeo. Pero ya le digo, en muchos países, por ejemplo, yo les puedo hablar fácilmente de los Países Bajos, que es Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, y nuestros códigos se parecen. Nuestros códigos procesal penal se parecen. Y ya le digo, los casos que se miran ahí y los alegatos que se arman dentro de las audiencias son similares. Si ustedes tienen oportunidad de ver una película en que se hable de un juicio procesal en estos países, van a ver que prácticamente estamos aquí en Guatemala, entre los procesos penales, alegamos las mismas cosas. Se alegan los mismos derechos. Entonces, prácticamente el conocimiento del derecho procesal penal está universalizado de tal manera que así es en lo que nosotros tenemos como el derecho penal. Ya ven que el derecho penal y nuestro procesal penal son también muy especiales en todas partes y eso no deja de serlo en este caso. Solo con darles esa explicación. Como le digo, tenemos ya como 34 años de tener este código procesal penal. Más o menos ese es el tiempo. Y yo, obviamente, pues también tengo ya algún tiempo de estar dando procesal penal. Primero daba derecho penal sustantivo, pero después me pasaron a derecho procesal penal. Y sobre todo porque yo fui el primer profesor que llevó un caso penal dentro del nuevo sistema, dentro del nuevo proceso penal. Y ese primer caso, fue un caso que impactó mucho a la universidad, sino que el caso Alioto. Yo fui el abogado acusador en el caso Alioto y fue mi primer caso de procesal penal. A la altura al extremo de que en esa época, cuando llevé ese caso, el profesor de Derecho, el decano de la Facultad de Derecho, era precisamente alguien que muchos conocen y tiene un libro, junto con el doctor Héctor Aníbal de León Velasco. Matabela. El licenciado Matabela. De hecho, creo que la tesis del que está mencionando usted la revisó. Pues Francisco de Matabela, efectivamente. Con él fuimos compañeros, empezamos a dar clases también en la misma época, solo que iba él un poco más adelantado que yo, y los dos fuimos auxiliares precisamente del doctor Aníbal de León Velasco, cuando empezamos a dar clases. En ese momento él era el decano y me mandó a llamar. Mira, vos, me dijo, puchica, ese caso
puchica, te luciste, ¿va? Mira, me dijo, te vamos a sacar de derecho penal sustantivo y te vamos a pasar a derecho procesal penal. Puche, fuiste el primer profesor y te luciste porque hubo mucha publicidad para ese caso precisamente en los medios de comunicación y todo. Y sí, nos fue bastante bien. Y me dijo, te pasaste al derecho procesal penal. Y bueno, ahí me estuve en derecho procesal 1 y 2, pero de repente alguien dice, no, mira, también te necesitamos en derecho sustantivo. Necesitamos gente en derecho sustantivo. Total que me trasladaron a penal 3 y me dejaron derecho procesal penal 1. Por eso es que ando bateando en las dos áreas, ¿verdad? Esa es parte de mi historia. Y así tenía tiempo para fregarlos a ustedes así cuando fueran mis alumnos. Es lo más alegre. Entonces, bajo esas características también, les digo, el doctor Héctor Aníbal de León Velasco, junto a su hijo, Héctor Aníbal de León Polanco, pues Héctor Aníbal de León Velasco era, cuando yo lo conocí y empecé a dar clases, era juez de primera instancia en materia penal. Él era juez y después obviamente tuvimos también la misma formación en la Universidad Autónoma de Barcelona, junto con de Matavela y todos los demás, y obviamente pues ahí fue donde sacamos nuestros posgrados. Y entonces él sacó un libro que se los pongo aquí en pantalla, casi no se ve y obviamente se mira así un poco jubilado, ¿verdad? Que el libro dice Aproximación al Derecho Procesal Penal Guatemalteco, así se llama. Y como dice, como autores, es Héctor Aníbal de León Velasco y Héctor Aníbal de León Polanco. Entonces, entre los dos sacaron este libro. Obviamente, este libro lo tienen en venta incluso ahí en la librería. Parece que ahora las de la librería pues también tienen cerrado, pero van a empezar a abrir. Según tengo información, el día de ayer estuve ahí con ellos y compartí y dice que van a abrir más o menos como a las 11 de la mañana y van a tener abiertas hasta como a las 3, 4 de la tarde, por si ustedes quieren hacer esto. O si no, de repente platicamos con ellos para que podamos adquirirlo en otra manera para aquellos que estén interesados. Y obviamente materiales, pues yo subiré conferencias, como ya les dije, así como hacíamos en teoría del delito, que yo les subía conferencias de profesores de otros países. Y como les digo, por esos motivos es que yo puedo saber, subo materiales donde profesores bolivianos, peruanos e incluso colombianos pueden hablar del tema procesal penal y no confundirlos a ustedes, porque estamos hablando como base de un mismo código procesal que todos tenemos a nivel de Iberoamérica. No, España no, como le digo, no lograron hacer sus cambios porque el sistema mixto francés es bastante fuerte a nivel de europeo, salvo en los países europeos que yo les mencioné, que sí me consta que tienen un código procesal con un sistema similar al nuestro. Entonces, eso va a ser lo que ustedes tienen que tener básicamente a la mano. Código Procesal Penal, lo más actualizado o más reciente de sus ediciones, Constitución Política de la República de Guatemala, su Código Penal y obviamente pues ese libro que les podría ayudar, aparte de los materiales que voy a ir subiendo y que claro, hay algunos de ustedes que no les gusta ver esas publicaciones que hacemos en Facebook, más de algunos no las ve o no les importa, pues los que sí la vean, pues les va a servir de mucha importancia. En cuanto a la clase, pues la clase pues no tiene muchos cambios con lo que ya nosotros lo hemos visto. Vamos a estar haciendo presentaciones, dando las explicaciones necesarias para cubrir el programa. El programa pues ya fue subido a la página del Facebook que nosotros habilitamos para este nuevo curso, que es Derecho Procesal Penal 2021-2026, ¿verdad? Que ahí está el programa del curso para que lo tengan a la vista, para que lo tengan a la mano y miremos de alguna manera qué es lo que intentamos o lo que tenemos planificado precisamente esto, ¿verdad? Yo tengo obviamente el programa aquí a la mano, que es el mismo que se les subió a ustedes, solo que yo lo imprimí
o me lo imprimió. Ay, por cierto, no he saludado a la licenciada Londi. Yo creo que ya está aburrida y se durmió. Buenas tardes, licenciada Londi. Disculpe que no la Buenas tardes a todos, jóvenes. Bienvenidos al 6º semestre. Aquí estamos tomando nota, licenciado. Darle la más cordial bienvenida y quemarle los cohetes respectivos, ¿verdad? Darle esos cohetazos ahí. Para eso es a la hora de los exámenes también, ¿va? Bueno. Entonces, efectivamente, entonces aquí en ese programa, que no sé si tienen a la mano o no lo tienen, entonces obviamente vamos a tratar de agotar la primera parte del programa. La primera parte que hablan de los conceptos básicos sobre el derecho procesal penal, conceptos básicos sobre el proceso penal. Es decir, hay una diferencia entre el derecho procesal penal y el proceso propiamente dicho, ¿verdad? O sea, es continente y contenido. Los conceptos básicos del derecho procesal penal es el continente y dentro de los del derecho procesal penal se encuentra regulado el proceso penal. Entonces, por eso es que se hace una diferencia entre el derecho procesal penal y el proceso penal. Entonces, incluso había un profesor muy especial que él decía que el derecho procesal penal era el instrumento jurídico indispensable para hacer efectivo o que regulaba el proceso penal. Esa es la definición que él daba precisamente de derecho procesal penal, conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal. Eso es lo que él hablaba. Porque realmente eso es, cuando miran ustedes su Código Procesal Penal, todo se refiere al proceso penal, sus distintas etapas, sus procedimientos, el papel que debe desempeñar las distintas partes, pues. Conceptos básicos que ya vieron en derecho procesal, teoría del derecho procesal, y que ya la vieron y que efectivamente van a ver que así es. Ahí están todos los que es necesario para hacer efectivo el proceso penal. Y entonces esta es lo que vamos a tratar de ver, porque ahí sabemos quiénes van a participar, cuál es el papel y cuál es la importancia precisamente del derecho procesal penal. Porque al final el procesal penal es un conjunto de procedimientos, pues, que se necesitan para poder aplicar una pena. Ahí lo tenemos. Entonces, en esa primera parte que dice conceptos básicos sobre el derecho procesal penal, conceptos básicos sobre el proceso penal, después en el tercer punto tenemos los sistemas procesales, que ahí vamos a ver desde cuándo en la historia y cómo surgieron los distintos sistemas procesales que hay o existen precisamente dentro de las leyes. El cuarto, que es bastante importante, es la Constitución de la República, la Constitución de la República y el proceso penal guatemalteco, donde vamos a ver cuáles son esas normas que verdaderamente se aplican precisamente al proceso penal. Y después la acción penal, la reparación digna, ¿verdad? Y los sujetos del proceso. Entonces vamos a tratar de agotar toda esa primera parte para el primer examen parcial. Así que ya saben cómo va a venir esa primera parte, siempre y cuando los tiempos nos den, porque a veces se adelantan un poco los exámenes, pero lo que yo planifico y espero es que agotemos esa primera parte, o lo más que podamos de esa primera parte, para poder ser elaborados los exámenes. ¿Y los exámenes cómo los van a querer? Yo siempre, y se ríen, eso es lo que más les alegra a los exámenes. Presenciales, dice. Pues yo sigo utilizando mi método de selección múltiple, ¿verdad? O sea, porque como ya también vienen así con esa práctica en lo penal de la selección múltiple, pues continuemos con la selección múltiple, ¿verdad? Como siempre va, sabiendo
y poniendo con cuidado la raya, ¿va? Porque ya se los dije, cuidado, la raya, cuídenla, no la pongan en cualquier lado, pues, ¿verdad? Entonces, leyendo bien, y vuelve la misma característica, lean bien la pregunta antes de poner la raya. No solo lean y pónganla en cualquier lado, pónganlo en la respuesta correcta. Entonces, los exámenes van a ser de selección múltiple. Ahí miraremos, como le digo, si tenemos algunas actividades que les ayude. Por lo pronto, dentro de las actividades también, como ya les había indicado, vamos a ver una película. Una película. Les vamos a dar el link para que ustedes la puedan ver. Y de ahí, pues obviamente, responder a ciertas preguntas esenciales que tienen referencia a nuestro Código Procesal Penal. Porque, como les digo y les vuelvo a insistir, resulta que al final, en el proceso, pues se parece mucho al sistema acusatorio anglosajón. Se parecen bastante. Por lo tanto, van a tener, como quien dice, una idea. Y de repente se van a acordar ustedes de otras películas que ya han visto donde hay casos y van a ver que esta pues sí sirven, pues. Claro, es una película algo viejita que dirán ustedes, pero tan viejita esa película que no sé para qué la vamos a ver y todo. Pero cuando ustedes la miren, pues van a ver otro aspecto. Incluso pudo ser que alguien de ustedes ya la haya visto. Sobre todo las personas que son un poco mayores, pues de repente ya la vieron. Pero cuando ustedes miren la película, a pesar de que ya la vieron, porque eso nos pasó, decía, y la ven desde la perspectiva del procesal penal, entonces ya ven otra cosa distinta. La película ya no tiene los mismos contenidos, no tiene la misma importancia y obviamente su atención está puesta en los principios y garantías procesales y los procedimientos precisamente que se utilizan. Porque ya les digo, son muy similares en el sistema acusatorio, que es algo que tiene precisamente el sistema anglosajón. El sistema, como le digo, el sistema procesal que tienen contemplado. Y tienen también un ministerio público muy similar a lo que nosotros tenemos como ministerio público. Un órgano, obviamente, ¿verdad?, manejado por el fiscal general de la República o la fiscal general de la República, ¿verdad?, que efectivamente es independiente en sus investigaciones. El Ministerio Público de los Estados Unidos también es un órgano independiente, incluso los fiscales distritales muchas veces son electos. Hay un fiscal general estatal o también un fiscal general que está a la par del presidente de la República porque él elige al fiscal general. Y obviamente en cada estado hay un fiscal también general, ¿verdad? En cada estado. Entonces ahí es donde vamos a entender cuál es el papel. Y por cierto, me les olvidaba contarles. Resulta que en la experiencia que yo tuve en mi viaje a Corea y que fui a ver el sistema procesal precisamente o la justicia penal a Corea, que también dije yo, a ver qué encuentro, a ver qué tienen de novedoso con esa subcultura que tienen asiática y qué tienen. Y cuando yo llego y veo cómo es que miran sus procesos y todo, resulta que el sistema es similar al nuestro. En Corea igual lo tienen. Claro, no están hablando de un código procesal penal para Iberoamérica, sino que están hablando de un código procesal distinto, ¿verdad?, de otro país, en el cual se manejan casi igual como nos manejamos nosotros. Una de las características que tiene nuestro sistema es que ya no fundarnos o tener demasiadas bases escritas, sino que como característica es oral. O sea que tienen que aprender a hablar. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo aprenden a hablar? ¿Cómo aprenden a hablar? ¿Cuál sería la mejor forma de aprender a hablar?
o saber qué hablar? ¿Cuál es la fórmula? ¿Leyendo? Leyendo, exactamente. El que lee sabe hablar. ¿Mm? Entonces ya le digo, lo escrito es, hay algunas instituciones, algunos aspectos que son, pero son como, tal vez, bueno, los recursos hay que presentarlos, muchos de ellos en forma por escrita, ¿verdad? Hay muchas cosas que deben presentar el escrito, pero son contados, son como 8, unos 10, 12 documentos únicamente que se tienen que presentar por escrito. Lo demás, todo se presenta oralmente. Así que eso es lo que tenemos y eso es lo que de alguna manera vamos a pretender de aprender por esta vía. Por esta vía o por estos procedimientos. Entonces, no sé, ¿hay alguna duda respecto a lo que hemos platicado o algo que se tiene que aclarar? O de repente algún chiste que me quieran contar. Actualizado, obviamente, pues, si es chiste viejo, pues, no sé. Entonces ya saben ustedes cuáles son los documentos que tenemos que tener, los códigos o las leyes que tenemos que tener a la mano. Ya saben cómo van a venir los exámenes. Ya saben ustedes también de la importancia de agregarse a esto, ¿verdad? Perdone, Lick, la interrupción. Solo quiero ver en el listado que tenemos Vivian Samantha Arana Guerra. No aparece en el listado, no sé si ya se asignó, para que revise eso, por favor, porque no aparece en el listado. Solamente para eso, Lick, porque no la tengo ni en el grupo, creo yo. Vaya, está bien, Lick, la voy a revisar porque sí tenía problema con mi asignación. Ok, si no me envía su número de carnet, por favor. Vaya, muchas gracias. Apareció el peine mal peinada, entonces ahí Vivian Samantha y que no aparece en el listado. Sí, eso tienen que ponerlo al día precisamente en este caso. Entonces, licenciado, perdone, ¿el nombre de la película nos lo dice luego o nos los puede adelantar? Bueno, mire, recibe dos connotaciones. Una es el nombre en inglés, se los voy a decir porque, como le digo, en la traducción en español lo tiene diferente. En una dice, se llama, como le dicen también, presunción de inocencia. Presunción de inocencia. En inglés es, se escribe T-H-E de fracture. Fracture, así como lo estoy diciendo, F-R-A-C-T-U-R, the fracture, sería en inglés. Ese es el nombre que reciben en inglés. Diego Fernando, sí, así como lo puso Diego Fernando, the fracture. Así es como se establece. Otros, como le dice, pues, se presume inocente. Así como se oye, se pone presumed, así, presumed innocent. ¿Verdad? Se presume inocente, pues. Está bien, muchas gracias. Ajá. Presunción de inocencia. ¿No? Porque, como le digo, esos mismos derechos traducidos al español son los mismos derechos que nosotros tenemos en la presunción de inocencia, pues. La inocencia, presunción de inocencia es un derecho constitucional que está en todas las constituciones y se hace valer en todos los procesos penales en cualquier país del mundo. Entonces, eso es, ahorita se me escapó el nombre del autor, aunque no sé si se acaba de morir el Anthony, ¿cómo se llama? Es que se me pasó. Alguien puso el nombre del actor hace un momentito, pero no lo vi a tiempo y se perdió. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, exactamente. Anthony Hopkins, ¿verdad? Ese es uno de los partícipes precisamente de esa película, ¿va? Ajá. Entonces,
ahí es donde pueden ustedes ver esta película. Incluso traten de entrar así por el nombre en inglés y ahí mismo les puede dar el nombre en español, ¿verdad? Ahí pueden ya ustedes ver esa película. Pero como le digo, esto es más que todo no para la primera parte, sino que lo vamos a ver en la segunda parte. Eso sería para el segundo parcial, ¿verdad, Lick? Para que Sí. se enfoquen ahorita en lo primero. Sí, pues exactamente, para que empiecen a ver esas características que tenemos de primero. ¿Ninguna otra pregunta o alguna otra pregunta? Licenciado, disculpe, ¿ustedes son los que harán el grupo oficial del curso? ¿Cómo así? Que si ustedes harán el grupo oficial de la sección para la información que se envíe por ese medio. Buenas tardes a todos. Hay algunos que son nuevos en este semestre y en la sección, porque hay unos que ya vienen del anterior semestre con nosotros, pues tenemos un grupo de WhatsApp y un grupo de Facebook, por medio del cual nos podemos comunicar por cualquier duda, comentario, que es un grupo de WhatsApp. Si quiere, pues me manda su número de teléfono y yo la agrego al grupo de WhatsApp, por si no está agregada a ningún grupo de lo que es sección y este semestre. Está bien, licenciada, gracias. Le comentaba al licenciado que yo dejé de estudiar por una equivalencia y ahorita ya me reincorporé, por eso es que quizás no aparezco en ese grupo. Muchas gracias. A la orden. Salud, salud. Bueno, entonces así lo tenemos. ¿Alguna otra instrucción que me haya faltado, licenciada Londi? Por el momento, no, Lick, solo que Lo ya tema de las clases. Tema de las clases virtuales, que continuamos virtuales, exámenes, pues ya los nuevos, pues ya saben que es selección múltiple. Poner atención a todo lo que se sube tanto en Facebook y en WhatsApp, que lo lean, porque a veces se sube la información y un día antes quieren saber qué contenido va a venir en el examen. Pero ahorita ya las características ya las dio usted completo, Lick. Ajá. Y obviamente que enciendan sus cámaras, eso ya no se los va a exigir. Bien, licenciado, yo lo estoy revisando. Ellos pues tienen que encender su cámara porque si no es como que no estuvieran. Ya después dice, yo estuve en clases, pero no pusieron atención porque solo encendieron su micrófono para escuchar a usted su clase. Sí. Bueno, también entendemos que en algunos casos hay personas que también están recibiendo la clase a través de su teléfono. También entendemos eso, algunos que así lo tienen que ver. O están trabajando y obviamente se están ahí como escapando. Otros así que tomándose el riesgo de ir manejando o ir conduciendo a su casa y resulta que llevan el teléfono encendido también para ir escuchando la clase. Que sí, que obviamente pues tienen que cuidarse bastante para no distraerse y vayan a provocar o que vayan a caer en un accidente ahí, en este caso. Bueno, ahorita son las 3:25. ¿Será posible que miramos esta primera presentación, aquella que estábamos hablando y que yo no la podía abrir, que podamos ubicarla aquí en la pantalla? Si no, pues ustedes me dirán, licenciado Londi, a ver si el ingeniero Ángel ahí nos echa la mano correspondiente. Denos unos minutitos, con gusto. Exactamente. Bueno, como les digo, aquí con toda la gana de darles lo mejor, o que ustedes realmente aprendan, realmente, que ese es el propósito, ¿va? O sea, mi propósito no es como algunos creen que es que para hacernos perder, no, la cosa es que ustedes aprendan, conozcan bien la clase que se les está impartiendo, de manera de que ustedes obviamente les vaya a servir. Recuérdense que los cursos no son solo para ganarlos, sacar el famoso 60 o 61, sino es para que ustedes realmente aprendan, pues. Es la oportunidad que tienen de aprender realmente cuál va a ser su función cuando ya sean profesionales. Como le digo, eso está dirigido para aquellos que se están formando como abogados. Perdone, licenciado.
Pues yo les recomiendo, jóvenes, pues para los que ya estaban en el semestre anterior y los nuevos, que procuren pues ponerle todas las ganas y sacar un buen porcentaje en el primer parcial y no detenerse cuando tengan un 8, un 10, sino que ver en qué fallaron para que pues logren llegar a zona mínima, ¿verdad? Para no estar ahí que les falta 5, 8, 10 puntos para poder lograr la zona mínima. Les deseo los mejores éxitos y que todos salgan en limpio pues en nuestro semestre. Es solo una sugerencia nada más para que pongan atención, anoten o graben y pues si tienen dudas pues ahí estamos. Eso sí, no 24 horas antes del examen porque atenderlos a todos pues es un poco más difícil. Ahí lo que tenemos son procedimientos judiciales, no es ese, es el otro, el de fecha de 24, que habla del proceso penal y todo. ¿El de las 10 palabras, licenciado? No, ese es el primero, el segundo podríamos decir. Esas son las otras 10 palabras, son los conceptos básicos que debe todo abogado conocer, que están en latín, pero en este caso es el siguiente. Sí, pero el del 24 de julio es el anterior que subieron, licenciado. Será, porque ahí dice procedimientos judiciales y el otro es conceptos, el código, o sea, los procedimientos. Miremos su contenido. Entonces, creo que lo primero que tenemos ahí es la definición de proceso de derecho procesal penal. Esas 10 palabras básicas en latín son las en la primera presentación. Estoy buscando la siguiente, no las 10 palabras básicas en latín. Eso, yo creo que ahí, porque ahí empieza a definirse la rama. Yo creo que por ahí está. Rama del derecho público. Sí, ese. Público que regula la forma. ¿Qué es el derecho procesal? Es la rama del derecho público que regula la forma en que se desarrollan los procedimientos judiciales ante los tribunales. Es decir, no regula los derechos en sí mismos, sino el cómo se hacen valer ante un juez. ¿Y qué estudia el derecho procesal? 1. Las normas que regulan los juicios. Cómo se inicia, desarrolla y concluye un proceso legal. 2. Las partes del proceso, como demandante, demandado, jueces, ministerios públicos, peritos, etc. 3. Las etapas del juicio, demanda, contestación, pruebas, alegatos, sentencia y ejecución. 4. Los tipos de proceso, civil, penal, laboral, administrativo, etc., cada uno con su propio procedimiento. Por ejemplo, el derecho penal establece que matar es delito, pero el derecho procesal penal regula cómo se lleva a cabo el juicio contra el presunto responsable, investigación, audiencia, pruebas, sentencia, etc. ¿Por qué es importante? Porque garantiza el derecho de acceso a la justicia, la imparcialidad del juez y el debido proceso. Sin reglas procesales claras, no podría haber juicios justos ni defensa efectiva. Si te interesa seguir aprendiendo más sobre derecho, comenta el próximo tema que quieres que toquemos. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido como este. ¿Qué es el? Eso es todo lo que tiene. Sí, licenciado. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí. Vamos a terminar antes la clase para ya buscar la que es o la que corresponde. Entonces, dejémoslo ahí. Vamos a terminar pronto esta clase, ¿verdad? Por los motivos de que el material no estaba listo todavía. Y entonces ahí lo vamos a dejar.
Ahí lo van a poder ver en la página de Facebook, ya se les va a dar acceso a los que están enviando la solicitud. Siempre enviar, por favor, nombre y número de carnet y sección para identificarlos y saber en qué sección está cada uno, por favor. Feliz tarde. Bueno.